Salmos capítulo 20, versículo 1 al versículo 4. ¿Lo tenemos? Pues vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Wow, ese texto es tan bonito. Me encanta el Salmo 20, muy bueno. Y la parte que vamos a tomar, o la idea central la vamos a tomar del versículo 3, que dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Amén. Haga memoria de todas tus ofrendas. Wow, muy interesante. ¿Sabe? Quiero ponerle como tema a esta predicación hoy: tu ofrenda habla por ti. Tu ofrenda habla por ti. Amén. Cierre sus ojos, oramos un momento y ya luego usted puede estar sentado. Padre celestial, soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque ellas son benditas, son poderosas. Ellas pueden cambiar nuestras vidas, darnos vida, Señor, transformar nuestras actitudes y todo lo que podemos ser, Señor. Gracias por ella. Padre celestial, hoy necesitamos que usted hable a nuestras vidas. Tu palabra dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que te pedimos que nos hable en este día conforme a tu gracia y favor. En el nombre de Jesucristo, alguien puede decir amén. Amén. Puede estar sentado esta mañana. Gloria a Dios. Tu ofrenda habla por ti. Y quiero comenzar con el punto crítico de este tema. Aunque en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos referencia directa o indirecta acerca de la ofrenda o el dar para Dios. Fue en la dispensación o en el tiempo de la ley o en el tiempo de Moisés que Dios le dio la función a esto de la ofrenda o el dar, a este acto de sustentar la obra redentora en este mundo. Fue ahí en la dispensación de la ley que Dios le dio este giro a la ofrenda, de ser como una contribución para poder sustentar la obra redentora de Dios aquí en la tierra. Pero la idea original de lo que deseamos exponer hoy es que la ofrenda y el dar para la obra de Dios tiene un trasfondo más allá de lo que nosotros pensamos algunas veces. En este tiempo donde las cosas están tan tergiversadas, y más el tema de la ofrenda o el dar para la iglesia, eso es un tema que está muy complicado hoy. Hay una palabra que podemos usar y es abusar. Abusar, yo quiero que usted tome esa palabra en cuenta, la vamos a usar. Abusar, que significa o tiene como significado hacer un excesivo uso o un uso inadecuado de una cosa en perjuicio ajeno o propio. Entonces, cuando abusamos de algo es que le damos un mal uso o excedemos en el uso de tal caso. Entonces, mucho con la propagación en este tiempo de un evangelio de prosperidad han abusado del punto de nosotros dar o ofrendar para Dios. Ahora, como consecuencia, eso ha traído un enfriamiento, un endurecimiento en el corazón, en el corazón de las personas, tanto de cristiano como de no cristiano. Si usted habla con personas hoy y le habla del punto de usted ofrendar, de dar para Dios, muchos estarían como quien dice a la defensiva o a la ofensiva, diciendo no, porque hay muchas personas que se enriquecen, hay muchas personas que se lucran con esto, y esto es por el abuso que algunos han hecho de este punto. Benny Hinn, muy conocido, quien fue uno de los mayores promotores y más lucrado de esta corriente, en su controversial video, usted lo puede buscar en YouTube o por ahí, el video se llama Renunciando al Evangelio de la Prosperidad. Él dijo textualmente: estoy corrigiendo mi propia teología y ustedes necesitan saberlo, porque cuando leo la Biblia ahora, no la veo de la misma manera que la vi hace 20 años, dice él. Creo que es una ofensa al Espíritu Santo ponerle precio al Evangelio. No quiero más de eso, dice Benny Hinn.
Nunca volveré a pedir ninguna cantidad de dinero. El Espíritu Santo está cansado de eso. Ahora, porque algunos están abusando de esta parte del evangelio, no podemos nosotros dejar de cumplir con esto. Y me explico, ni dejar de que eso nos limite para nosotros poder hacer uso de lo que Dios ha dado en su palabra. Hay muchos puntos en el evangelio que hoy están siendo abusados. Me explico con uno. La santidad, el bautismo, la unicidad de Dios son temas iguales que están siendo abusados, que están siendo mal usados, porque muchos abusan de la santidad. Nosotros como cristianos no podemos dejar de ser santos. ¿Cuántos lo creen? Ahora, porque otros abusen del bautismo, nosotros no debemos de bajar de bautizar de la manera correcta, que es en el nombre de Jesús. Ahora, si en estos puntos no debemos desmayar, tampoco creo que lo debemos hacer en la parte de dar u ofrendar para Dios. Si algunos han mal utilizado el término, si algunos se han lucrado con esta parte del evangelio, nosotros debemos hacer no para lucrarnos, sino hacerlo de la manera correcta como Dios lo estableció en su palabra. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ahora, todo el que aporta algo para la obra de Dios, quiero ponerle el primer principio. Todo el que da algo, desde la ofrenda que usted puede echar en el alfolí o en la canasta de la ofrenda, o cualquier cosa que usted puede dar para la obra del Señor aquí en la iglesia, todo aquel que da algo para la obra de Dios, el primer principio es que nosotros damos de lo recibido de Dios. No podemos ofrecerle nada a Dios que primero Dios no nos lo haya dado a nosotros. Si nosotros leemos en 1 Corintios 29:14, dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, todo es del Señor. El aire es del Señor, las paredes son del Señor, el dinero es del Señor. Entonces, si usted toma algo y lo da para Dios, es porque Dios ya se lo ha provisto de antemano. ¿Cuántos trajeron dinero a este mundo cuando nacieron? Nada. La Biblia dice que hemos venido desnudos y así mismo nos iremos. Nada hemos traído y sin duda nada nos llevaremos. Entonces, todo lo que tenemos hoy, todo lo que usted posee, es gracias a la misericordia y gracia de Dios. Así que si de todo eso usted puede sacar algo y darlo a la obra de Dios, es porque ya Dios se lo dio a usted. Entonces es un principio muy interesante, porque no podemos decir: ay, es que yo no puedo darlo porque es para Dios. Pero perdón, ¿quién fue que se lo dio? Dios. Entonces, esto quiere decir que todo lo que podemos dar para Dios, ya Dios nos lo dio primero. El pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. ¿Cuántos lo recuerdan? A los cuales se le llamaba las 12 tribus de Israel, que consistía en 12 hijos que tuvo un hombre llamado Jacob. De estas 12 tribus hay una muy peculiar que fue llamada la tribu de Leví, porque Leví era el nombre de uno de los hijos de Jacob. Ahora, en Deuteronomio capítulo 18 versículo 2, el Señor habla una palabra acerca de Leví, y escúchelo: no tendrás pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él lo ha dicho, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, y de los que ofrecieren el sacrificio, buey y cordero, darán al sacerdote la espaldilla, la quijada, el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas la darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Ahora me explico. Dios, que organizó toda la nación de Israel en la tierra prometida, se repartió en 12 lugares, se iba a repartir. Pero Dios dijo: a Leví no le dé tierra. Hermano Tony, le dijeron: no le dé tierra, no le dé cultivo, no le dé una heredad. Dios será la heredad de Leví. Ahora, ¿cómo Leví iba a sustentarse? Los otros 11 tribus debían traer ¿qué? Ofrenda. Debían traer ¿qué?
los productos de la tierra, sus diezmos, sus ofrendas a Levit. Entonces Levit, como quien dice, usted diría, pero Levit iba bien, porque Levit no tenía que arar la tierra, Levit no tenía que trabajar, Levit no tenía que hacer nada, Levit iba a vivir de sus hermanos. No, Leví también tenía un trabajo, pero era un poquito diferente a los trabajos de los demás. Mientras el otro araba la tierra, mientras el otro se sembraba, mientras el otro cultivaba, mientras el otro tenía ganado, Leví estaba en el templo rogando, bendiciendo y diciendo: Dios bendice a mis hermanos, trabajando. ¿Para qué? Para que el favor de Dios estuviese sobre toda la nación. Ahora, cuando alguien fallaba, hermano Tony, y hacía algo malo y necesitaba el perdón de Dios, ¿a dónde llegaba? Llegaba donde Leví, venía con su sacrificio y decía: Leví, aquí está mi sacrificio por mis pecados. ¿Qué hacía Leví? Tomaba el sacrificio, lo sacrificaba delante de Dios y pedía perdón. ¿Por quién? Por su hermano. Entonces, el trabajo de Leví era diferente, pero era un trabajo. ¿Cuántos lo saben? Era algo que ellos tenían que hacer. Ahora, Dios determinó que el diezmo y las ofrendas serían parte del sustento de los levitas. Si los levitas no estaban en el templo haciendo su trabajo, había algo que no iba a funcionar en el pueblo de Israel. Ahora, déjeme decirle, si este compromiso fallaba, vamos a decir que todo Israel dijera: bueno, pero no vamos a darle nada a los levitas, esta tierra es mía y esto es para mí, y no vamos a llevar nada al templo. Primero iba a comenzar a haber un problema. En Nehemías pasó automáticamente el problema. Nehemías 13:10 dice: encontré asimismo que la porción para los levitas no les había sido dada, y que los levitas y cantores que hacían el servicio en la iglesia, en el templo, habían huido, cada uno su heredad. Habían huido. Entonces reprendí a los oficiales y le dijo: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y lo puse en su puesto. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas. Y el servicio de ellos a Anán, hijo de ahí. Da todo un recuento. Pero la idea central es que cuando todo el pueblo dijo: no vamos a llevar nada a Leví, ¿qué va a hacer Leví? ¿Se va a quedar a morirse en el templo? Dijo: no, ¿qué hay que hacer? Vámonos a trabajar porque tenemos familia, tenemos hijos, hay cosas que atender. El Leví se fue. Ahora, ¿qué pasó? Que la casa de Dios, ¿qué pasó? Se abandonó. No había... Qué triste sería que un día usted se pare en la puerta y que dice: cortar la luz. ¿Y por qué cortar? Es que no hay nada. Que usted diga: se cayó esto, no hay persiano, no hay cortina, el sonido está feo, las bocinas se dañaron y todo está arruinado. Usted diga: ¿qué es lo que pasa? No, es que no hay nada. Si nosotros no aportamos, automáticamente esto se va a caer. Pues ¿cuántos saben que necesitamos los recursos? Pero esos recursos, Dios dijo, tiene que ser el pueblo en común. Pero cuando usted viene aquí a la casa del Señor y usted encuentra quizá un buen sonido, encuentra un aire que le dé cualquier cosa que usted pueda ver aquí, usted puede decir: hay bendición de Dios aquí. Sí, hay bendición de Dios, pero porque ¿quién lo provoca? Lo provocamos nosotros mismos. No lo provoca el que no viene, lo provoca usted que está aquí. Aleluya. Pero déjeme decirle, cuando usted tiene ese problema y esa dificultad y usted viene con el mundo encima y pasa por esa puerta y Dios le habla, Dios toca su vida y usted se va cambiado y transformado y usted se ve en avivamiento para su casa, quizá usted dice: oh, es verdad que la bendición de Dios no cuesta dinero. Sí, es verdad que el toque de Dios no se compra con dinero. Sí, pero hay un esquema aquí formado en este mundo que sí funciona con dinero. Entonces, ¿eso de dónde se produce? ¿Quién va a venir a darlo? El que no es de la iglesia. No, ¿quién lo da? Nosotros mismos. Y fue lo que Dios instituyó. Por eso desde el libro de la ley, o desde la ley, el Señor puso en la ofrenda el dar para Dios como parte del esquema del evangelio para que funcione. Por eso en Malaquías Él le hace la gran pregunta. Malaquías, todos lo hemos leído. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Dijiste: ¿en qué te hemos robado? Preguntaron: en vuestros diezmos y ofrendas. Dios en lo personal no necesita nada de nosotros. Y yo quiero que usted y yo lo entendamos.
Dios necesita nuestra ofrenda para seguir siendo Dios. No. Dios necesita que usted saque algo de dinero para ser Dios. No. Dios de lo personal no necesita nada de nosotros, pero su obra de redención, de salvación aquí en la tierra sí lo necesita. ¿Cuántos lo saben? Porque esto es un local, es una iglesia, pero ¿cuántos saben que esto consume? Consume. Entonces eso sí lo necesita. Cada vez que usted y yo apoyamos para su obra, de una manera u otra, lo hacemos para el plan de salvación siga fluyendo aquí en este mundo. Aleluya. Mire, nosotros aportamos para que la iglesia siga abierta. Nosotros aportamos para que alguien esté listo para predicar su palabra. Nosotros aportamos para que otras nuevas iglesias se abran en otros lugares. Nosotros aportamos para que el avivamiento continúe. Como decimos siempre, promesa de fe, lo que estamos predicando hoy. Quizá usted no pueda ir a Puerto Plata, pero cuando usted toma una ofrenda y dice, esto es para promesa de fe, hay alguien que está en Puerto Plata predicando la palabra de Dios, que dice, yo voy a dejar todo en mi casa, yo voy a predicar, pero necesita comer. Usted no va a Puerto Plata a predicar, pero hay un granito de arena suyo que lleva su nombre allá en Puerto Plata. ¿Por qué? Porque usted lo aportó para la obra del Señor. Usted no puede ir quizá a otros lugares, pero cuando usted aporta para la promesa de fe, usted está diciendo, yo voy a ir. Porque aunque yo no vaya, yo envío a otro y otro lo puede hacer. Entonces eso, hermano, crea, como quien dice, una memoria delante de Dios. Lo vamos a ver. ¿Cuántos se acuerdan del tema? Tu ofrenda habla por ti. Cuando el ángel visitó a Cornelio, le dijo la siguiente palabra en Hechos 10:4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow, qué interesante, me gustó muchísimo ese verso. Tus oraciones y tu limosna han subido para memoria de ti delante de Dios. Es decir, Dios te tiene presente por las oraciones y las limosnas que tú has dado. Y algunos somos muy espirituales, decían, oramos, pero no queremos aportar. Pero me gustó que no solamente dice tus oraciones han hecho, no, tus oraciones y tu limosna. Y esa palabra limosna quiere decir en el uso de alguien necesitado. Cuando usted ve a alguien que necesita, no necesariamente la ofrenda de la iglesia. Cuando usted ve a alguien que necesita, alguien que está pasando necesidad y usted toma algo y lo da, la Biblia dice que eso crea memoria delante de Dios a favor de usted, a favor del que lo hace. Incluso la Biblia dice, el que le da al pobre, a Jehová presta. Wow, es interesante. El que le da al pobre, a Jehová presta. ¿Y cuántos saben que Dios paga? Dios no es como algunos de nosotros, ¿no? Dios paga y paga bien. Es interesante que cuando el ángel visitó a Cornelio para traer salvación a su casa, él mencionó dos acciones de Cornelio que estaban haciendo memoria en el cielo: la oración y la limosna. Cuando oramos a Dios, eso crea memoria, pero cuando damos al necesitado, eso también crea memoria. Eso también hace un archivo, un expediente suyo allá en el cielo. En Lucas encontramos la historia de la sanidad del siervo del centurión. Lucas 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió uno de los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Miren qué interesante cómo ellos conectan una cosa con la otra. Los fariseos hablándole del centurión a Jesús. El centurión necesita una sanidad. Y el centurión, por lo que la Biblia registra, yo creo que ni siquiera judío era. No era judío. Pero busca a los fariseos y le dice, mira, yo necesito un milagro. Jesús tiene el milagro. Vaya donde él y dígale que me ayude. ¿Sabe qué vienen los fariseos? Y le dice a Jesús, él ama a nuestra nación, él ama a Israel y nos ha construido una sinagoga. Es decir, nos ha construido un lugar para buscar a Dios. Cuando algo está incorrecto en la Biblia, algunas frases, alguna palabra que le dijeron a Jesús, automáticamente Jesús los reprendía.
Como en el caso que alguien habló, que si se debía o no divorciar. Y Jesús le dijo, eso lo hizo Moisés por la dureza del pueblo. Lo corrigió ahí mismo. Pero en este caso, en este punto, nuestro Señor no lo corrigió. Él no le dijo a los fariseos, ¿por qué mencionan edificar una sinagoga? ¿Qué tiene que ver? Él no lo corrigió. Incluso el Señor le dijo, sí, yo iré con ustedes. Automáticamente, eso quiere decir que el fariseo, cuando habló a Jesús y le dijo, Él ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga, la palabra clave aquí es, Él construyó la sinagoga como ¿qué? Como un gesto exterior del amor que siente por la nación de Israel. Cuando usted ofrenda y da para el Señor, usted solamente está mostrando exteriormente el amor que usted tiene hasta este lugar. Mire cómo se lo voy a decir. Si usted viene aquí y usted ve que hay algo que está mal, ¿qué puedo decir? Cualquier cosa, se dañó la bocina y esta bocina está averiada y está dañada y usted ve que está creando conflicto, problema, el servicio no se da bien porque la bocina no está buena y usted teniendo la forma de cómo arreglarla, teniendo el recurso de cómo arreglarla, usted no siente dolor, no le interesa, no le importa. Al final usted no puede decir que ama este lugar, porque si amamos algo nos va a doler. Seguro el centurión miró y seguro vio a los fariseos juntándose debajo de una mata. Ay, estaban ahí, no tenían lugar. ¿Y qué hizo el centurión? Dijo, ay, estos pobres gente, mira dónde se reúnen. Vamos a construirle una sinagoga. ¿Por qué? Porque él amaba. Cuando usted ama, usted aporta. Cuando usted ama, usted da. Cuando usted ama, usted invierte. ¿Por qué usted cree que usted invierte en su casa para ponerla bonita? Porque usted ama su casa. Cuando usted invierte en su esposa, porque usted ama a su esposa. Cuando usted invierte en su esposa, porque ama en su esposa. Cuando usted, lo que usted ama, ahí es que usted invierte. En lo que usted no invierte, usted no lo ama. Usted no puede decir que ama algo y está todo descuidado y arruinado y feo. Si tú amas, tú vas a invertir ahí. Cuando Dios, mire, la ofrenda y el dar para Dios habla de nosotros. De nosotros. En Génesis 4:3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y mire la diferencia entre el versículo 3 y el verso 4. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo Caín? Del fruto de la tierra. Pero cuando habló de Abel, dice que Abel trajo lo primogénito. ¿Cuántos saben lo que es lo primogénito? Lo primero. Él miró, se paró delante de todo lo que tenía y dijo, esto es lo primero. ¿Y sabe qué dice también la Biblia? Y de lo más gordo. Seguro que habían 10, 20, 30 primogénitos. Pero de entre los 20 y los 30, él dijo, ¿cuál es el más gordo de todo? Él sacó eso y lo trajo el Señor. Y mire lo que dice el verso 4 al finalizar. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y eso me enseñó una lección. Cuando nosotros venimos delante de Dios con cualquier cosa que vayamos a dar, oración, alabanza, ofrenda en dinero, cualquier cosa que usted traiga para la iglesia, Dios te mira a ti y mira lo que traes. Dios te mira a ti y mira lo que traes. Yo no puedo ser hipócrita, venir con muchas cosas, y lo vamos a ver más adelante, pero yo no estar bien. Eso no funciona tampoco. Yo necesito estar bien yo y traer algo bien también, porque Dios me mira a mí y mira mi ofrenda. Aleluya. La manera en que Abel escogió su ofrenda para Dios habla de cuán importante es Dios para él. Porque como la Biblia lo registra, dice de Caín que trajo del fruto de la tierra. Seguro Caín se paseó y dijo, aquí nació, vamos a recoger esto, y lo trajo. Pero Abel se detuvo, Abel miró, Abel analizó qué es lo mejor que yo tengo, y eso lo ofreció. Entonces eso quiso decir que eso hablaba de cuán importante era Dios para él. De la misma manera es para nosotros en el día de hoy.
Y el salmista David sabía y conocía bien este principio en Primera de Crónicas 21:23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien les parezca. Y aún los bueyes darlos para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán a David, cógelo todo para que haga el sacrificio. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Wow, digo David, yo no le voy a ofrecer algo a Dios que no me haya costado algo. Tiene que costarme un sacrificio, tiene que costarme algo que yo sienta que le estoy dando algo bueno a Dios. Aleluya. Alguien conoció una vieja historia de un estudiante que le dio un regalo a su maestra. Era algo sencillo, un caracol, algo de la playa. Pero lo interesante era que para él ir a buscar ese caracol, ese objeto, él tenía que ir un día para ir y un día para venir. Y cuando él se presentó con el caracol delante de la profesora: tenga, maestra, ¿y dónde lo conseguiste? En tal lugar tan lejos, un día para ir y un día para venir. Dice: sí, el camino también es parte del regalo. Es decir, lo que me costó ir y venir es parte del regalo que le estoy dando. Nada más no mire eso. Mira el sacrificio que me costó darle eso. Y eso es lo que Dios hace. Algunas veces no es los 10 que Dios mira, no es los 20, es lo que te cuesta dar eso que está dando. Porque alguno lo mira y dice: hermano Tony, ay, qué poquito es. Poquito, pero solamente tú sabes lo que te cuesta. Hay días que 500 te cuestan menos que 100. Porque dependiendo cómo vaya el día, ¿no es verdad? Dependiendo cómo vaya. Y fue lo que pasó con la ofrenda de la viuda. ¿Cuántos se acuerdan de la ofrenda de la viuda? Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. Esta viuda pobre, que quizá echó la moneda más pequeña, echó las 2 blancas, pero había gente ahí echando quizá de mucho dinero, quizá con alarde. Pero Jesús le llamó la atención y cautivó su atención. ¿Qué? La ofrenda de la viuda. Pero la viuda, si lo contamos como contamos usted y yo, lo de la viuda era algo insignificante. Si lo contamos como usted y yo, es algo que no parece nada. Es algo insignificante delante de nosotros, pero para Dios llamó la atención. Y yo quiero decirle a algunos que quizás se sienten un día que es muy poco lo que yo puedo dar para Dios. No es muy poco lo que usted puede dar. Dios conoce cuál es tu posibilidad. Y Dios no te juzga como juzga el hombre. Usted lo ve, quizá echando en la ofrenda o lo que sea. Ay, qué poquito. Dios no. Solamente Dios sabe lo que le está costando dar eso. Y me gustó porque cuando todos echaban mucho, nadie llamó la atención de Dios. Pero cuando la viuda echó las 2 blancas, porque todos han dado de lo que les sobra, dijo Jesús, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía para el sustento. Es decir, ella echó todo lo que poseía. No importa que sea poco, pero le costó mucho. Así, hermano, cuando usted vaya a dar, no importa que sea mucho o poco, pero sé que sea algo que valga delante de Dios, aunque no valga delante de los hombres. En 2 de Corintios 8:1 dice: asimismo, hermanos, en 2 de Corintios 8:1, asimismo, hermano, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia del gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La iglesia de Macedonia, Pablo estaba haciendo una colecta para mandar una ofrenda, y la iglesia de Macedonia le dijo: permítenos, danos el privilegio de poder participar y dar. Pero la iglesia en ese momento estaba en prueba, estaba en necesidad. Pero ellos, por encima de su prueba y su necesidad, ellos pudieron tomar algo para la obra del Señor. Y así es, hermano, cuando usted dispone bendecir la obra de Dios, no mire a la persona que usted lo da. No lo mire como que usted se lo está dando al hombre, no, mírelo como lo que es. Yo se lo estoy dando a Dios, yo se lo estoy dando a la obra del Señor, yo se lo estoy dando al evangelio para que crezca. Y no importa la necesidad que usted tenga, sea mucho o sea poco, el Señor va a mirar tu esfuerzo y Él va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Cómo le afecta la ofrenda a la propagación del evangelio? Cuando nosotros somos mezquinos y no ofrendamos y damos para Dios, la obra de Dios se detiene. De alguna manera la obra de Dios se tranca. En Hechos 15:3 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Usted, cuando lee el Nuevo Testamento, va a encontrar una palabra muy interesante en la Biblia que dice: los encaminaron. Y usted dice: lo encaminaron, lo toman de la mano y le dijeron: es por aquí, por este camino. No, esa palabra encaminar es que le pagaron para que siguiese hacia adelante. El apóstol Pablo, cuando llegó ahí en uno de sus viajes misioneros, la iglesia que hizo, lo encaminó. Llegaste, pues toma algo para que siga predicando. Cuando usted y yo, como le dije al principio, ofrendamos en promesa de fe, en cualquier ofrenda, nosotros estamos contribuyendo para que alguien siga predicando, para que alguien siga trabajando. En tercera de Juan 1:5 dice: amado, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han andado ante las iglesias testimonio de tu amor, y harás bien encaminándolo, ayudándolo, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, cuando usted y yo aportamos, damos, alguien va a seguir predicando la palabra del Señor. Yo no sé, hermano, cuánto usted puede decir: yo puedo dar tanto, yo puedo dar esto, pero lo que importante es que nosotros aprendamos a aportar para la obra del Señor. Alguien le predicó, alguien lo ganó a usted. Cuando usted viene aquí, encuentra a alguien que le predique la palabra de Dios, encuentra un lugar que usted se puede sentir cómodo. Todo esto es base a un esfuerzo que alguien ha hecho. Esa silla donde usted se ha sentado, alguien la compró. Este micrófono donde está hablando, alguien la compró. Quizá no usted que está aquí sentado, pero un día le va a costar comprar un micrófono, comprar una silla. Quizá literalmente no, pero cuando usted aporta, eso funciona. Hay iglesias fuera de aquí, de este lugar, que nosotros quizá nunca la visitaremos, pero tendremos cosas en esa iglesia. Y usted dirá: ¿cómo? Con nuestro aporte, con nuestra ofrenda, llegamos a esos lugares. Y yo quiero terminar con este texto hoy, en Romanos 10:13. ¿Cómo afecta nuestro dar a Dios para la propagación del evangelio? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es toda una cadena. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es fácil. ¿Cómo se salva la gente? Confesando al Señor. El que confesara el nombre del Señor será salvo. Y esa confesión es que usted disponga su vida, se arrepienta, se bautice, sea lleno del Espíritu Santo, vive una vida apartada. Eso es confesar a Dios, vivir una vida para Dios. Ahora, ¿cómo usted va a confesar a quien usted no ha oído?
¿Cómo usted va a oír o va a creer sin haber quien le predique? Pero ¿cómo predicarán si alguien no los envía? Y esa palabra enviar es si alguien no lo financia, si alguien no lo ayuda. Vamos a poner el hermano Enrique. Mañana amanece con el deseo de que Dios lo envía. ¿Ahora dónde, hermano Enrique? Para el norte no, y te puede ser más para acá. Que Dios lo envía para Pedernales, dice mi hermano. Y él siente el deseo de ir a Pedernales, pero él no tiene trabajo en Pedernales. Él no tiene familia en Pedernales. Él no tiene a nadie allá, pero él siente el llamado de Dios. Y él se reúne con la iglesia y le dice: yo siento el llamado, el Señor me ha llamado a Pedernales. ¿Cómo podemos hacerlo? Y un grupo de hermanos se reúnen aquí y dice: bueno, yo no puedo ir a Pedernales porque yo tengo mucho compromiso del trabajo, o yo tengo mi familia, pero el hermano Enrique, como es bendecido, él tiene todo el tiempo del mundo, puede ir. Él tiene una cosa que nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos una que él no tiene. Él tiene el tiempo y la disposición, pero no tiene el dinero. Nosotros tenemos el dinero, pero no tenemos el tiempo y la disposición. Ahora, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que funciona? Nosotros decimos: está bien, hermano Enrique, vaya, y nosotros le vamos a sustentar. ¿Para siempre? No, hasta que Dios lo bendiga y lo establezca allá, y ya usted pueda continuar solo. Y así funciona. Usted no va, pero lo está enviando. Y las almas que él se gane, si hay memoria delante de Dios por nuestras ofrendas, ¿ustedes creen que no hay memoria de eso para mí y para usted y para todo el que aportó? Sí, porque así funciona. ¿Cómo predicarán, dice Pablo, si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es parte del evangelio, como bautizarse en el nombre de Jesús, como ser lleno del Espíritu Santo, como la santidad, como el congregarse. Es un tema igual, claro, que tiene su tabú. Y como le dije, algunos han abusado de él y ya se crea un conflicto en nuestra mente. Pero en la Biblia está claro. Cuando aportamos, el evangelio puede avanzar. Que hay algunos que mal usan el tema y se lucran. Claro, en todos los sistemas siempre hay corruptos. Pero por el corrupto no podemos dejar de hacer lo que debemos hacer. Y que Dios nos libre de nosotros caer en este mal. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Quizá hoy sea un poquito diferente, pero yo quiero que podamos orar delante del Señor. Y yo quiero, hermano, que nosotros en medio de esta oración, yo no sé las situaciones suyas personales,